Les habla Les Cobo y hoy quiero resumir en una charla de 60 minutos los principales aspectos que las entidades contribuyentes y no contribuyentes del impuesto de renta deben de tener en cuenta para ejecutar el cierre contable y fiscal 2019. Esta charla consta de dos archivos. Vamos a iniciar explorando el archivo denominado 0 Fundamentos Teóricos sobre Conciliación Fiscal. En efecto, cuando nosotros vamos a hablar de cierre contable y fiscal 2019, yo diría que la discusión tiene que empezar a analizarse desde el concepto de conciliación fiscal que trae la norma. Recordemos que el tema de conciliación fiscal surge desde la promulgación de este artículo 21-1 del Estatuto, que fue adicionado por el artículo 22 de la Ley 1819-2016. En este artículo nos dicen inicialmente que los obligados a llevar contabilidad, y esta norma es aplicable a los obligados a llevar contabilidad o a aquellos que no estando obligados la llevan de manera voluntaria. Entonces la norma me dice que para efectos de diligenciar y liquidar el impuesto sobre la renta, los obligados a llevar contabilidad deben de tener en cuenta las bases de reconocimiento y medición contables que se hayan tenido en cuenta para reconocer activos, pasivos, ingresos, costos y gastos. Es decir, que esta norma establece que el principio del devengo contable tiene aplicaciones o tiene aplicabilidad en el ámbito tributario a partir de 2017. Recordemos que en el caso de las PYME hay que tener en cuenta la Ley 1314 de 2009, los decretos únicos reglamentarios 2420 de 2015, que fue modificado por el 2496, y a su vez hay que tener en cuenta también el decreto 2483 del 28 de diciembre de 2018, en el cual se compilaron y actualizaron los marcos técnicos de normas de información financiera para entidades de Grupo 1 y Grupo 2. No obstante, este artículo 21-1 del Estatuto Tributario, en su parágrafo sexto, establece que no todas las bases de medición contables deben de ser tenidas en cuenta para efectos fiscales. Textualmente la norma nos dice que lo que se haya medido a valor presente o valor razonable para efectos fiscales, para efectos de la declaración de renta, se tendrá que declarar al costo, al precio de adquisición o al valor nominal. Claro está, siempre y cuando no exista un tratamiento diferente en el Estatuto Tributario. Es una norma fundamental que nos indica que cuando no hay un tratamiento diferente en el manejo de una partida para efectos fiscales, cuando no hay un tratamiento diferente en el Estatuto Tributario, nosotros tenemos que aplicar el principio del devengo contable. Nos dice también la norma que las diferencias que puedan surgir entre valores presentes, valores razonables y costos, precios de adquisiciones y valores nominales generarán diferencias que tendrán impacto en el impuesto sobre la renta solo hasta el momento en que el activo se transfiera o el pasivo se extinga. Por ejemplo, un inmueble que contablemente se ha medido a valor razonable no tendrá efectos en el impuesto sobre la renta sino hasta el momento en que dicho inmueble se enajene, porque se supone que su enajenación será a valor razonable y por tanto generará la correspondiente ganancia ocasional. Hasta tanto no se enajene, yo tengo que reconocer ese activo a su costo o precio de adquisición. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de los pasivos laborales. Una provisión que se haga por una demanda laboral, una provisión que se reconozca en los estados financieros en términos de provisiones contables por conceptos laborales, solo tendrá efectos en el impuesto sobre la renta en el momento en que haya una obligación de fecha y monto ciertos, es decir, el momento en que el tribunal falla a favor del trabajador. De hecho, tenemos que tener en cuenta todas las normas que trae el Estatuto en materia de reconocimiento de valores patrimoniales y en materia de reconocimiento de ingresos, costos y gastos.
porque si bien ese artículo me dice inicialmente tenga en cuenta las bases contables, después me dice no todas son aceptables, no todas las bases contables son aceptables en la declaración de renta, y cuando usted escudriña el estatuto se encuentra que hay un mayor número de normas fiscales que van a generar una diferencia entre la base contable y la base fiscal. Hay normas cuyo punto de referencia tributario es el mismo contable. Estamos hablando concretamente del artículo 61, que habla sobre el costo fiscal de activos adquiridos a partir de 2017. Esa norma, por ejemplo, establece que el valor patrimonial o costo fiscal de activos adquiridos a partir de 2017 incluye los costos atribuibles, esto es, todo lo que el contribuyente desembolsó por ese activo hasta que éste estuviera en condiciones de uso o venta. Esa norma es fiscal, pero tiene un origen contable. Lo mismo, por ejemplo, cuando hablamos de la norma que hace referencia al leasing o arrendamiento financiero, el artículo 127-1. Digamos que el fundamento de esa norma es un fundamento contable, que establece que en el caso del leasing financiero hay reconocimiento de activo, pero en el caso del arrendamiento operativo no hay reconocimiento de activo. Hay normas que generan diferencias con respecto a condiciones especiales que trae la norma fiscal frente a la contable. Estamos hablando, por ejemplo, de los deterioros. Los deterioros de inventarios o los deterioros de cuentas por cobrar son aceptados solamente los fiscales. Por ejemplo, si hay un inventario al cual se ha deteriorado por obsolescencia, este deterioro es aceptable siempre y cuando se cumplan con unas condiciones, como por ejemplo que haya un documento firmado por las personas que intervengan en el acto de chatarrizar o eliminar ese inventario. En el caso, por ejemplo, de los deterioros de cartera, fiscalmente solo son aceptables los deterioros correspondientes a la provisión individual o a la provisión general de cartera. En el caso, por ejemplo, de las propiedades planta y equipo, hay que distinguir entre aquellas propiedades planta y equipo o bienes depreciables que traía el contribuyente antes de 2017 de aquellos que se adquirieron a partir de 2017. Y es que a partir de 2017 las propiedades planta y equipo se tendrán que depreciar de acuerdo con las tasas de depreciación contables, ojo, contables, siempre y cuando éstas no superen las tasas fiscales que están contenidas en el artículo 137 del Estatuto Tributario. Se debe tener en cuenta también que los valores residuales que se reconozcan contablemente tienen efectos también fiscales y por tanto no son depreciables. Se tiene que tener en cuenta también que en el caso de las propiedades de inversión, estas se consideran desde el punto de vista tributario bienes depreciables. Para el caso de los intangibles, fiscalmente solo se reconocen intangibles por los cuales el contribuyente haya realizado los respectivos desembolsos. Por tanto, no hay reconocimiento fiscal de intangibles que el contribuyente haya reconocido sin que haya habido un desembolso de por medio. Los intangibles también, dice la norma fiscal, se deben de depreciar sobre la base de una vida útil de 5 años, es decir, a una tasa fiscal del 20% anual de manera lineal. Los activos biológicos, establece la norma tributaria dos tipos de activos biológicos, los consumibles y los productores. Para efectos fiscales, a aquellos activos biológicos consumibles se les aplicarán las normas de los inventarios. Para el caso de los activos biológicos productores, para efectos fiscales se les aplicará las normas fiscales aplicables a las propiedades planta y equipo. En el caso, por ejemplo, de activos pasivos y otras partidas en moneda extranjera, dice la norma fiscal, se tienen que reconocer en la declaración de renta a la TRM del momento del reconocimiento inicial y solo generarán ingreso o gasto por diferencia en cambio
cuando la respectiva partida del activo o pasivo se liquide o se le haga un abono. Luego, la diferencia en cambio que se reconozca para efectos contables al cierre del periodo no tendrá efectos fiscales. En materia de ingresos, en materia de costos, en materia de gastos, inicialmente las normas tributarias establecen que para efectos fiscales usted deberá de reconocer los ingresos, los costos y los gastos devengados contablemente. Sin embargo, en materia de ingresos, costos y gastos, transacciones relacionadas con intereses implícitos, con ajustes a valor razonable, con provisiones o con el otro resultado integral no tendrán efectos fiscales. En el caso particular de ingresos, los dividendos solamente tendrán reconocimiento fiscal cuando estos sean abonados en cuenta en calidad de exigibles para los socios beneficiarios. Esto según el artículo 27 del Estatuto Tributario. En el caso de la venta de bienes inmuebles, dice la norma, para efectos fiscales solo se considerará la venta del inmueble en el periodo donde se haga la respectiva escritura pública. Ingresos provenientes de la aplicación del método de participación patrimonial por entidades que son controlantes no tendrán efectos fiscales. Hay también unos regímenes de transición relacionados con el ESFA. Por ejemplo, dice el artículo 289, todos los ajustes, revaluaciones y reexpresiones de partidas que usted hizo en el ESFA no tendrán efectos fiscales, aunque sí generarán diferencias que deberán de ser tenidas en cuenta en la conciliación fiscal en el evento que esos activos tengan que ser declarados en 2019, porque es posible que usted en la renta 2019 tenga que incluir activos que aún los posee y que los posee desde la fecha del ESFA, porque si ese activo se reexpresó, se revaluó en el 2015, si estamos hablando de una pyme en el 2015, pero en el 2019 ya el activo desapareció, pues allí no habrá diferencia por obvias razones. También hay regímenes de transición en materia de diferencia en cambio para partidas en moneda extranjera de activos y pasivos que usted haya declarado al cierre de 2016 y que todavía tenga que declararlos. Para el caso de las entidades del régimen tributario especial y entidades sin ánimo de lucro, hay que tener en cuenta también los regímenes de transición establecidos en el decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017. Todas esas normas fiscales van a generar diferencias entre la base contable y la base fiscal que deberá de tenerse en cuenta para efectos de la declaración de renta. En el caso de las entidades del régimen tributario especial, tendrá que tener en cuenta este artículo 356-1 y tendrá que evaluar, ojo, si los pagos que se le hayan hecho a los representantes legales, administradores o a los cónyuges o compañeros o familiares de esos representantes legales y administradores de las entidades del régimen tributario especial, si esos pagos tienes que verificar corresponden a precios comerciales promedio de acuerdo con la naturaleza de los servicios o productos objeto de la transacción. Recuerde que no cumplir con esto puede dejar por fuera del régimen tributario especial a la respectiva entidad que previamente ya ha sido calificada por la DIAN para pertenecer a este régimen. Recuerde además que a partir de 2019 no se requerirá de acto administrativo emitido por parte de la DIAN para excluir del régimen tributario especial a las respectivas entidades. Ese decreto 2150 establece que el precio comercial promedio será el señalado por las partes siempre que no difiera del precio comercial promedio para bienes y servicios de la misma especie. Se entiende que el valor asignado por las partes difiere notoriamente del precio comercial promedio cuando supera
en más de un 25% los precios establecidos en el comercio para bienes y servicios de la misma especie y calidad. Es una prueba que tiene que aplicarse y que tiene que hacerse en el caso de aquellos contribuyentes que trabajan con entidades del régimen tributario especial. Otra prueba que tiene que realizarse es esta, que hace referencia al presupuesto destinado a remunerar, retribuir o financiar a las personas que ejercen cargos directivos y gerenciales de la respectiva entidad del régimen tributario especial. Dice, ojo, el presupuesto destinado para remunerar a estas personas o para retribuirlas en dinero en especie, por nómina, por contratación o por cualquier servicio, ¿sí? El presupuesto tiene que ser inferior o tiene que ser hasta el 30% del gasto anual de la respectiva entidad. Claro está, esto solamente aplica para entidades que tengan ingresos brutos anuales superiores a 3.500 VT. No cumplir con esta condición oído puede hacer que esas remuneraciones no sean deducibles. Mire que allí lo dice la norma, únicamente se admitirán pagos laborales a los administradores y al representante legal siempre y cuando se demuestre el pago de los aportes a la seguridad social y para fiscales, y después viene lo del presupuesto del 30%. Hay que cumplir con estas normas específicas para este tipo de entidades. Bueno, aquí hay otra norma para las entidades del régimen tributario especial y dice que las adquisiciones o pagos que se hagan a los cargos gerenciales o fundadores de la respectiva entidad podrán hacerse por debajo de los precios comerciales promedio si esas transacciones están destinadas al cumplimiento y desarrollo de actividades meritorias, o que en caso de ser una entidad obligada a enviar la memoria económica a la DIAN, tiene que dar constancia expresa de la donación en la respectiva memoria. Todas estas normas que acabamos de mencionar, a nivel de resumen, pueden ser clasificadas en dos grandes grupos. Un gran grupo, que es este grupo que está con color negrito, que hace referencia a diferencias que se pueden presentar en el momento mismo de la elaboración de la declaración de renta. Pero también esas diferencias pueden analizarse desde el contexto del cálculo del impuesto diferido. Yo tendré que evaluar para el cierre contable, primero, si a la entidad que estoy asesorando, sea del régimen ordinario, sea del régimen especial, le aplican esas normas que originan diferencias, y tendría yo que saber si esas diferencias son permanentes o temporarias. Recordemos que entre las temporarias también están las temporales, y son estas últimas, temporarias y temporales, las que generan o dan lugar al reconocimiento de impuesto diferido. Pero para efectos de elaborar la declaración de renta, podríamos clasificar estas diferencias en tres subgrupos. Un primer subgrupo, que es este grupo aquí que está con color azul, y que hace referencia a diferencias que se pueden originar por aplicación de criterios contables frente a criterios fiscales, o mejor, a la aplicación de criterios fiscales que no corresponden a los criterios contables. Aquí en este grupo están incluidas diferencias que se dan por depreciaciones, por deterioros, por diferencias en cambio contables versus a las diferencias en cambio fiscales, por intereses implícitos, por financiación implícita, por provisiones, etc. Hay otro grupo de diferencias que se dan o que se pueden dar y que están asociadas al ESFA y a los regímenes de transición. Estamos hablando de diferencias que se pueden generar en el caso de que el contribuyente tenga que incluir en su declaración de renta activos que fueron reexpresados o revaluados en el año 2015 y que contablemente les generó un mayor o menor valor, pero que fiscalmente se venían declarando
a valores históricos. Estamos hablando también de partidas en moneda extranjera que se venían declarando en la renta 2016 y que se tendrán que incluir en la renta 2019 porque aún no se ha liquidado la partida. Y hay un tercer grupo de diferencias que son aquellas asociadas a beneficios, limitaciones y exenciones establecidos en la normatividad tributaria. Estamos hablando, por ejemplo, de que hay diferencias que se generan en los gastos relacionados con el gravamen a los movimientos financieros porque no me aceptan sino la mitad del gravamen. O estamos hablando de gastos por donaciones. Una donación se reconoce como un gasto, pero recordemos que estas donaciones fiscalmente ya no son deducibles, sino que deben de tratarse como descuentos tributarios siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece la norma tributaria en los artículos 125 y siguientes y en el artículo 57. Frente a estas normas que pueden generar diferencias entre las bases contables y las bases fiscales que yo debo considerar para elaborar mi declaración de renta, la ley 1819 creó este artículo y nos dijo, ojo, los contribuyentes obligados a llevar contabilidad tienen que implementar un sistema de control o de conciliaciones de las diferencias. Es decir, que estas diferencias que vemos aquí tendrán que ser controladas en el sistema de conciliación fiscal que implementen los contribuyentes. Haciendo una aclaración importante, la ley exige que aquellas diferencias que tienen que controlarse en el sistema de control de detalle o conciliación fiscal son diferencias que provienen por diferencias entre el criterio contable y el criterio fiscal y diferencias que están asociadas al ESFA y a regímenes de transición. Las diferencias que provienen de beneficios y limitaciones y exenciones que trae la norma tributaria no son obligatorias controlarlas en ese sistema de conciliación fiscal, aunque se pueden controlar contablemente. De esa manera, esta norma de conciliación fiscal derogó lo que había hasta ese momento en materia de conciliación entre las bases contables y fiscales, que era la antigua normatividad referida al libro tributario o sistema de registro de diferencias. Esta conciliación fiscal establece un sistema de control o de conciliaciones de las diferencias que será obligatorio para aquellos contribuyentes de renta y que estén obligados a llevar contabilidad. Más adelante la norma reglamentaria dirá que también será obligatoria para aquellos contribuyentes que no estando obligados llevan la contabilidad de manera voluntaria. Tenga en cuenta que no implementar el sistema de conciliación fiscal le puede acarrear al contribuyente la sanción por irregularidades en la contabilidad, la cual establece una sanción del 0.5% del mayor valor entre el patrimonio líquido y los ingresos netos del año anterior, sin exceder 20.000 UET. Es decir, que esta sanción puede ser del orden de 685.400.000. La norma establece que la conciliación fiscal es una obligación de carácter formal, pero implica un registro de las diferencias. Es decir, que las diferencias entre las bases contables y fiscales tienen que registrarse en la contabilidad del contribuyente obligado a llevar contabilidad o quien la lleve de manera voluntaria. Y además hay que tener en cuenta que la conciliación fiscal se compone de dos elementos. El primer elemento, que es el control de detalle, y el segundo, que es el reporte de conciliación fiscal. El primer elemento, denominado control de detalle, implica detallar las partidas conciliadas en el reporte de conciliación fiscal, es decir, tiene que reflejar el tratamiento fiscal de aquellas transacciones que generan diferencias
debe garantizar la identificación y el detalle de las diferencias y debe de garantizar la identificación y el detalle de los registros contables a los que se encuentran asociadas esas diferencias. El registro de estas transacciones que generan diferencias tendrá que ser en pesos colombianos. De ahí que yo afirme que no es posible llevar un control de diferencias o de detalle de diferencias de manera extracontable. Este tendrá que ser desde la contabilidad misma y desde los libros de contabilidad. El segundo elemento de la conciliación es el reporte de conciliación fiscal, que es justamente el formato 2516, el cual para el 2019 constituye la versión 3, una versión nueva frente al que utilizamos en 2018. Dos modelos de implementación del control de detalle. Ejemplo, adquirió acciones en 2016 por 80 millones. Al cierre del 2019 se ajustó a lo razonable en 17 millones. Es decir, que al cierre 2019 el valor contable de esta partida son 97 millones. Primer modelo para implementar el control de detalle. Ir del registro contable al control fiscal de la diferencia, al registro fiscal de esa diferencia. De esta manera yo registro en mi contabilidad el mayor valor de mis inversiones, debito mi cuenta de inversiones por 17 millones y acredito la cuenta de ingresos por 17 millones. Y aquí utilicé unos códigos asociados al antiguo 2650 como por poner una referencia, pero obviamente esos códigos son del resorte de cada entidad y de cada organización. Dado que sabemos que ese mayor valor de la inversión por ajuste de valor razonable no tiene efectos fiscales y asimismo ese ingreso por valor razonable de 17 millones no es gravado en el 2019 en este caso, entonces yo debo de contabilizar bajo la aplicación de este modelo esa diferencia entre la base contable y fiscal a través de cuentas de orden. Creo una cuenta de orden para la cuenta de inversiones y creo una cuenta de orden para la cuenta de ingresos. Ahí está, 8212 cuenta de orden de inversiones, 92.4 cuenta de orden de ingresos. Dado que yo sé que este mayor valor de mi cuenta de inversiones no lo debo de tener en cuenta para efectos fiscales, entonces este valor, este mayor valor lo acredito en la cuenta de orden. Y asimismo, como sé que este ingreso no es gravado en la renta 2019, este mayor valor de mi ingreso lo debito en la cuenta de orden. Ambos movimientos los hago contra las respectivas cuentas de orden por contra. De esta manera, este movimiento que está resaltado en amarillo constituye el control de detalle, es decir, el detalle de esa transacción que me genera diferencia entre lo contable y lo fiscal. Para efectos de mi conciliación fiscal, yo parto de mi valor contable, digo mi inversión tiene un saldo de 97 millones, tengo un ingreso de 17 millones, los cuales, según mi control de detalle, presentan un menor valor fiscal de 17 millones cada partida y así de esa manera llego a mi saldo fiscal, que son las inversiones en 80 millones y mis ingresos en cero, porque esos ingresos no son gravados, dice el artículo 21-1, sino hasta el momento en que se enajena el respectivo activo. El otro modelo es aquel que me permite ir de lo fiscal a lo contable, un modelo aplicable por muchas casas de software y que se basa en el registro, diría yo, fiscal de la transacción. Estas casas establecen que se debe registrar la transacción según bases fiscales y que posteriormente se tiene que hacer un ajuste de esas bases fiscales a las bases contables. El ajuste se hace no a través de cuentas de orden, sino a través de cuentas auxiliares. Entonces, por ejemplo, como este registro o esta transacción tiene solo efectos contables, entonces ese registro iría en una cuenta auxiliar de inversiones denotada con las
letras XX en este caso, que he visto que muchas casas de software lo hacen con los números 97, 98, etcétera, y la cuenta de ingresos igual. Entonces el control de la diferencia se diligencia o se lleva en cuentas auxiliares. ¿Por qué este modelo va de lo fiscal a lo contable? Porque para hacer la conciliación de estas cifras, el reporte que arroja el sistema es un reporte que me genera el saldo fiscal, le suma los valores controlados en cuentas auxiliares y me arroja el saldo al final, el saldo contable. Por esa razón yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Porque realmente la conciliación tiene que permitirme ir desde lo contable a lo fiscal. Es el modelo que plantea la DIAN. Pero no estoy diciendo que no sea válido. Tenga en cuenta también que para el cierre contable 2019 hay o pueden haber disposiciones de la ley de financiamiento que son aplicables al 2019. Que es que la ley queda inexequible a partir de 2020, eso es cierto, pero para 2019 aplican todas las disposiciones con sus respectivos decretos reglamentarios. En materia de entidades del régimen tributario especial, recuerde que la ley de financiamiento estableció que estas entidades perderán los beneficios cuando no cumplan con las condiciones para ser consideradas como entidades del régimen tributario especial. Y la norma antes establecía que quedarían excluidas 3 años. Los cambios que trajo la ley de financiamiento estableció que esas entidades simplemente pierden los beneficios por un año. Dice, pueden solicitar su calificación para el año grabable siguiente a la pérdida del mismo. Y en el año en que pierden los beneficios, ojo, eso fue otro cambio que trajo la norma, dice en caso de la pérdida de los beneficios, dichos beneficios se tornan improcedentes a partir del año grabable en que se incumpla con los requisitos. La norma antes decía que la administración tributaria tenía que proferir un acto administrativo, ya no. O sea que si en 2019 usted determina, aplicando las normas que mencionamos al inicio de la charla, usted determina que esas entidades o que esa entidad perdió los beneficios, tendría que tributar como régimen ordinario para 2019 sin necesidad de acto administrativo emitido por la DIAN que así lo profiera. Ojo con eso. Bueno, tenga en cuenta también que la ley de financiamiento estableció para estas entidades frente a los parafiscales que las entidades que debían de realizar el proceso de calificación están obligadas a realizar aportes parafiscales y las cotizaciones de la seguridad social. Recuerde que con la ley 1955, que fue el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque, se exoneró a las entidades cooperativas y organismos cooperativos de esta condición, ¿no? Estas entidades sí tendrían derecho al beneficio en exenciones en materia de parafiscales y seguridad social. Todas esas diferencias que se van a plasmar en el formato 2516 tendrá que ser conforme a las resoluciones proferidas por la DIAN en el sentido de la nueva versión del formato 2516. Para 2019 estamos estrenando la versión 3. La resolución que rige las condiciones de conciliación fiscal para el 2019 es la resolución 52 de 2018. Esta fue modificada posteriormente, pero ya hablaremos de la modificación. En esta resolución encontraremos quiénes están obligados a diligenciar este formato. La norma establece contribuyentes de renta obligados a llevar contabilidad o quienes de manera voluntaria decidan llevarla, pero que declaren en el formulario 110. Este formato 2516 corresponde a los anexos de la declaración de renta que se presenten en el formulario 110. No es objeto de la charla, pero para el caso de las personas naturales, estas no estarían obligadas a diligenciar el formato 2516, sino el formato 2517. Claro está, aquellas personas naturales, contribuyentes de renta, obligadas a llevar contabilidad o que la lleven de manera voluntaria.
Dice la resolución que este formato se diligencia a través de los servicios informáticos electrónicos que tiene la DIAN. Que adicional, aquellos contribuyentes cuyos ingresos brutos fiscales 2019 sean iguales o superiores a 45.000 VT, es decir, 1.542.150.000 pesos, además de diligenciarlo, tienen que transmitirlo electrónicamente. Para determinar los ingresos brutos fiscales, hay que considerar los ordinarios, los extraordinarios y las ganancias ocasionales. El plazo para presentar este formato dice que tendrá que ser presentado de manera previa a la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta, para aquellos contribuyentes que tengan que transmitirlo. Aquellas personas jurídicas y asimiladas e incluso las asociaciones ilíquidas obligadas a llevar contabilidad que se liquiden durante el 2019 no estarán obligadas a presentar ese reporte, pero sí están obligadas a elaborarlo. Incumplir con la obligación de presentar el reporte, dice esta norma, constituye una irregularidad en la contabilidad sancionable de acuerdo con el artículo 655 del Estatuto Tributario, que ya la vimos. El formato 2516 se compone de 7 secciones: carátula, ESF patrimonio, ERI renta líquida, impuesto diferido, ingresos y facturación, activos fijos y una hoja de resumen entre las cifras contables y fiscales. Para aquellos contribuyentes que pertenezcan al grupo 3, solo les es obligatorio diligenciar las primeras 3 secciones. Recordemos que es aquí donde la resolución 52 es modificada. La resolución 71 de 2019 estableció que el formato 2516 que se va a utilizar para la conciliación fiscal 2019 será la versión 3, según los anexos 1 y 3 de la resolución 71 de 2019. ¿Cuál es el procedimiento para diligenciar ese formato? Primero, usted tendrá que evaluar si se implementó el control de detalle. Hay que evaluarlo. He visto muchos contribuyentes y colegas que son laxos con este tema. Segundo, hay que registrar la totalidad de las operaciones económicas. Tenga en cuenta, para 2019, y esto está desde 2017, pero para 2019 es posible que usted tenga que reconocer costos y gastos cuya factura o documento soporte tenga fecha 2020. Eso lo permite la norma. De igual manera, es posible que usted tenga que reconocer ingresos que no estén facturados o cuya factura se vaya a expedir en 2020. O es posible que usted haya expedido facturas con fecha 2019, pero que realmente esa factura no corresponda a un ingreso. Recuerde que en el caso de entidades o empresas de la construcción, estas tendrán que devengar su ingreso según la aplicación del método de participación, el cual establece que los ingresos se reconocen no necesariamente con la facturación, sino con el grado de avance del contrato o en proporción al grado de avance del contrato en función de los costos. Es decir, que si en el desarrollo de la obra se han ejecutado el 50% de los costos, esos contribuyentes de la construcción tendrán que devengar el 50% de los ingresos, independientemente de que se hayan facturado o no. El tercer paso es realizar los ajustes contables de acuerdo con las políticas que haya definido la entidad, con su manual de políticas bajo normas de información financiera. Las depreciaciones, las amortizaciones, los deterioros, los ajustes a valores razonables tendrán que ser de acuerdo con el manual de políticas de cada entidad y de acuerdo con los juicios que los administradores a bien tengan para reconocer la información financiera en 2019. Adicional, hay que hacer las respectivas conciliaciones entre los valores contables y los valores o los activos que realmente posea la entidad. Hay un cuarto aspecto que tiene que ver con la revisión, la verificación, la reclasificación y la corrección de errores
cuarto punto que se debe realizar una vez que todas las operaciones se han registrado, una vez que se han hecho todos los ajustes, pues hay que revisar esa información, hay que verificar, hay que reclasificar y hay que corregir errores, hay que depurar la base de datos, porque esa base de datos es la que yo voy a utilizar para la exógena. Una vez que la información contable se ha depurado, hay que proyectar la carga tributaria y hay que planear la situación fiscal del contribuyente. Es decir, hay que mirar cuáles son las normas, los beneficios, las limitaciones, las exenciones que le aplican a cada caso particular y proyectar la carga tributaria. En ese punto quinto, se debe tener muy claro cuáles son las diferencias entre las bases contables y las bases fiscales, y en ese punto quinto básicamente se debe proyectar la declaración de renta. Finalmente se ejecuta el cierre contable, se elaboran los estados financieros y las revelaciones, y como punto final se diligencia el formato 2516 recopilando todo ese procedimiento previo al cierre y posterior al cierre contable. Recuerde, ¿qué se requiere para cumplir con este trámite? Estados financieros, información contable detallada. Hay que tener información detallada con respecto a activos fijos, ingresos y facturación, porque eso lo preguntan en el formato 2516. Tener muy bien detalladas las diferencias entre las bases contables y fiscales, reitero, no en archivos extracontables, sino en los registros contables mismos de la entidad a través de la implementación del control de detalle. Hay que tener información sobre el impuesto de renta 2019, esto es la proyección de la declaración de renta 2019, la conciliación entre la ganancia contable y la ganancia fiscal, que es objeto también de reporte en el formato 2516, y hay que tener claro también información detallada sobre el impuesto diferido, no solo 2019, sino también 2018. Colocamos en el caso de estar obligado, porque recordemos que las entidades del grupo 3 no están obligadas a reconocer impuesto diferido. Este es el primer archivo de conceptos básicos. Hay un segundo archivo en Excel que se denomina conceptos fundamentales. Iniciamos explicando una diapositiva clásica, que explicamos que hay dos tipos de personas jurídicas, contribuyentes y no contribuyentes. Hay unas que son no declarantes, que son las del artículo 22, por ejemplo las entidades estatales. Hay otras que son declarantes, pero declaran ingresos y patrimonio y no tributan, que son las del artículo 23. Y hay otras que son contribuyentes, que son las del régimen tributario especial y las del régimen ordinario. Las contribuyentes presentan declaración de renta. Las del régimen especial son las que están contenidas en los artículos 19 y 19-4 del Estatuto Tributario. De este grupo de entidades podríamos decir que están sujetas a la conciliación fiscal las entidades que pertenezcan a los grupos 3 y 4, es decir, las del régimen tributario especial y las del régimen ordinario. Tenemos a continuación en este archivo un cuadro comparativo de contribuyentes pertenecientes al régimen tributario especial y entidades sin ánimo de lucro. Por ejemplo, tenemos aquí en las primeras columnas las asociaciones, fundaciones y corporaciones sin ánimo de lucro, constituidas como tales y que están enunciadas en el artículo 19 del Estatuto Tributario. Están las cooperativas y organismos cooperativos del artículo 19-4, estas dos son del régimen tributario especial. Tenemos aquí también que hablar de las personas jurídicas originadas en la propiedad horizontal, que son contribuyentes. Estamos hablando de las copropiedades mixtas, es decir, aquellas que destinan sus activos comunes a la obtención de rentas, o que lo hicieron para 2019. Y están las del artículo 23, entidades no contribuyentes declarantes. El artículo 23
incluye aquí los sindicatos, las asociaciones gremiales, los fondos de empleados, los fondos mutuos de inversión, las iglesias reconocidas por el Ministerio y confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior, los partidos o movimientos políticos, las asociaciones y federaciones de departamentos, entidades de alcohólicos anónimos, establecimientos públicos, en general las que están mencionadas en el artículo 23 del estatuto. Esas entidades son no contribuyentes, pero son declarantes de ingresos y patrimonio. Por eso, en este cuadrito hacemos un recuento de las principales características de cada una de estas entidades. No incluimos las del artículo 22, porque esas son entidades no contribuyentes, no declarantes. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que las entidades del régimen tributario especial, cuya responsabilidad en el RUT es la 04, y asimismo las personas jurídicas originadas en la copropiedad horizontal contribuyentes, presentan declaración de renta. Las entidades del artículo 23 están obligadas a presentar declaración de ingresos y patrimonio. Bueno, vamos aquí a inmovilizar paneles. Y vamos a analizar algunas características consideramos más importantes para efectos del cierre. Reporte de conciliación fiscal e implementación del control de detalle, sí lo dijimos. Las entidades del régimen tributario especial están obligadas porque son contribuyentes. De igual manera, las personas jurídicas originadas en la propiedad horizontal que son contribuyentes y que presenten diferencias entre las bases contables y fiscales. Porque también la norma me dice que el control de detalle no será necesario cuando no se presenten diferencias entre las bases contables y fiscales, o cuando las diferencias puedan ser explicadas desde el reporte de conciliación fiscal, es decir, desde el formato 2516. Las entidades no contribuyentes declarantes, al ser no contribuyentes, no están sujetas a esta obligación. En el caso particular de las entidades del régimen tributario especial, constituidas como asociaciones, fundaciones y corporaciones sin ánimo de lucro, la norma del artículo 358 establece que los excedentes determinados como exentos tienen que estar soportados en el sistema de registro de diferencias, es decir, en el control de detalle. Bueno, en el caso de los ingresos, la norma dice que para ese tipo de entidades los ingresos son los devengados contablemente. En el caso de las cooperativas y en el caso de las entidades no contribuyentes declarantes, la norma dice son los ingresos devengados contablemente. Para el caso de las cooperativas dice que constituye ingreso gravable por la prestación de servicios el valor que quedare una vez descontado el monto de las compensaciones ordinarias y extraordinarias pagadas. En el caso de las asociaciones, fundaciones y corporaciones sin ánimo de lucro, la norma dice, ¿son los devengados contablemente? Sí, pero hay que aplicar las limitaciones y excepciones del estatuto tributario. Mire la diferencia que me genera la norma. Esto lo que me está indicando a mí es que si este tipo de entidades del artículo 19, las asociaciones, fundaciones, etcétera, tienen un ajuste a valor razonable, un ingreso por ajuste a valor razonable, este ajuste no es un ingreso fiscal, porque el artículo 28 establece que no es un ingreso fiscal sino hasta el momento en que se enajene el bien. Pero en el caso de las cooperativas, si una cooperativa devenga un ingreso por ajuste a valor razonable, o en el caso de una entidad no contribuyente declarante, si reconocen un ingreso por ajuste a valor razonable, la norma lo que nos indica es que ese ajuste a valor razonable
es contable y es fiscal para ese tipo de entidades. No así para este primer grupo, asociaciones, fundaciones y corporaciones, porque allí la norma sí me dice hay que tener en cuenta las limitaciones y excepciones del estatuto. Lo mismo en el caso de las personas jurídicas originadas en la propiedad horizontal. Pero recordemos que para este tipo de entidades, fiscalmente la norma me dice son los ingresos devengados por la explotación de alguno de sus bienes o áreas comunes de conformidad con el artículo 26 del estatuto. Es decir, que ese tipo de entidades también tendrá en cuenta limitaciones establecidas en la norma contable, pero no incluirá dentro de sus ingresos los provenientes de las cuotas de administración. En el caso de los dividendos en todos los casos, si los reciben, dice que son ingresos o se reconocerán en la declaración de renta siempre y cuando se hayan abonado en cuenta en calidad de exigibles. Pero nos aclara el Consejo de Estado en 2019 que para el caso de las entidades del régimen tributario especial, estos ingresos por dividendos no tendrán parte no constitutiva. Ojo con eso, es decir, que todo el ingreso o todo lo que perciban por dividendos se considerará parte de sus ingresos fiscales y tendrá que ser tenido en cuenta para determinar el beneficio fiscal o excedente neto. Las donaciones, en todos los casos, para efectos fiscales, tienen que registrarse como ingresos si no hay una condición otorgada por el donante. Si la donación está condicionada por el donante, tiene que registrarse en el patrimonio fiscal y en la medida en que se cumpla la condición se reconocerá como ingreso. Por supuesto, para aquellas donaciones distintas al efectivo se tendrán que reconocer por el menor valor entre el comercial y el costo fiscal del bien donado. Entendemos el costo fiscal del donante, obviamente. En materia de egresos fiscales, establece la norma para las asociaciones, fundaciones y corporaciones sin ánimo de lucro. Son los costos y gastos devengados contablemente, pero aplicando las excepciones y limitaciones del estatuto. Ojo con eso. Incluso me dice, tenga en cuenta que la ejecución de beneficios netos o excedentes de años anteriores que se hayan reconocido como egreso durante 2019, si corresponde a ejecución de beneficios netos o excedentes de años anteriores, no constituye egreso del ejercicio para efectos fiscales. Hay una excepción, y es que aplican todas las limitaciones que trae el estatuto en materia de egresos fiscales, excepto en el caso de los tributos pagados en desarrollo de su actividad meritoria. Significa que si estas entidades han pagado gravamen a los movimientos financieros, el 100% del gravamen para ellas, por ejemplo, será deducible. Obviamente, si ese gravamen tiene relación de causalidad con la actividad meritoria. En el caso de las cooperativas hay un tratamiento particular. Dice la norma, los egresos fiscales son los que haya realizado en el periodo, los que haya devengado y tengan relación de causalidad, pero tiene que tener en cuenta las limitaciones establecidas en algunas normas, no en todas. Tiene que cumplir con el artículo 87-1, que establece que, por ejemplo, todos los gastos originados en la relación laboral tienen que estar sujetos a la retención en la fuente, porque si no, no son deducibles. Tienen la limitación del artículo 107, es decir, se consideran costos y gastos fiscales aquellos que tengan relación de necesidad, causalidad y proporcionalidad con la actividad generadora de renta. Está el artículo 107-1 que habla sobre la limitación de deducciones por concepto de atenciones a clientes, proveedores y empleados. Habla de la norma del 1% de los ingresos fiscales netos efectivamente realizados. El artículo 108 que habla sobre los aportes para fiscales para deducir salarios. Los artículos 177-1, 177-2 que habla sobre limitación de los costos y deducciones
en materia de ingresos no constitutivos y exentos, y no aceptación de costos y gastos cuando no hay RUT en aquellas operaciones que se han realizado con no responsables del IVA, y el artículo 771 rayados, que establece que se requiere de factura o documento equivalente para la procedencia de los costos, deducciones e impuestos descontables. Estas normas tienen que ser atendidas por las cooperativas. O sea, lo que dice la norma es, las cooperativas pueden deducir los gastos que hayan devengado contablemente, pero tienen que evaluar estas normas específicas. En el caso de las personas jurídicas originadas en la propiedad horizontal contribuyentes, los egresos son los devengados por la explotación de algunos de sus bienes o áreas comunes, es decir, los egresos asociados a las rentas obtenidas por la explotación de áreas comunes o zonas comunes. Para las entidades no contribuyentes declarantes, los costos y gastos son los devengados contablemente. Básicamente, la declaración de ingresos y patrimonio es un fiel reflejo de la contabilidad de estas entidades. Tenga en cuenta también que estas entidades que pertenecen al régimen tributario especial para 2019 están sujetas a una tarifa del 20%, es decir, asociaciones, fundaciones y corporaciones sin ánimo de lucro estarán sujetas a una tarifa del 20% en la parte del excedente o beneficio neto que no se destine a programas que desarrollen su objeto de actividad meritoria, ¿no? Tengan mucho cuidado porque generalmente uno ve en estas declaraciones que dicen renta líquida 100, renta exenta 100. Ojo, porque estas entidades tienen la obligación de reinvertir sus excedentes para tener derecho a la exención, pero tendrán que pagar el 20% sobre la parte del beneficio neto o excedente neto no reinvertido, o incluso sobre los gastos no deducibles. Aquellos gastos que sean no deducibles no podrán ser detraíbles y sobre ellos hay que pagar el 20%. Tengan mucho cuidado con eso. En el caso de las cooperativas, ellas no tienen derecho a exención. Para 2019 y siguientes estarán sujetas a una tarifa del 20%. Las personas jurídicas originadas en la propiedad horizontal contribuyentes para el 2019 tendrán que tributar a una tarifa del 33%, ya lo dijimos, sobre rentas originadas en la explotación de sus zonas comunes. Entidades no contribuyentes pero declarantes no tributan, ¿no? De allí que incluso estas entidades ni siquiera tengan que pagar ganancia ocasional ni renta, ¿no? Eso es una duda que a veces se genera. Es que, por ejemplo, una iglesia vendió un bien inmueble poseído por más de 2 años. Nada, todo es ingreso, todo es gasto. Tome el balance contable y asimismo transcríbalo a la declaración de ingresos y patrimonio. Allí no hay ningún tipo de tributación. Bueno, no están obligados a liquidar el anticipo ninguna de estas entidades, solamente las personas jurídicas originadas en la propiedad horizontal que son contribuyentes. No están obligados a renta presuntiva, no están obligados a renta por comparación patrimonial, excepto las personas jurídicas originadas en la propiedad horizontal que sean contribuyentes. Esas sí están obligadas a liquidar anticipo, están sujetas a renta presuntiva, están sujetas a renta por comparación patrimonial. En el caso de asociaciones, fundaciones y corporaciones sin ánimo de lucro, ojo con eso, estas entidades del artículo 19 del estatuto también están sujetas a renta por comparación patrimonial. Ese fue uno de los cambios que tuvo su régimen tributario a partir de 2017. Bueno, y en el caso del patrimonio, si nosotros hablamos de entidades no contribuyentes, pues tienen que darle tratamiento fiscal a los activos y pasivos de conformidad con los marcos técnicos contables. Es decir, que en su contabilidad tienen activos medidos a valor razonable, eso es lo que va a declarar. Vuelvo y le digo, este tipo de entidades, cuando presenten su declaración de ingresos y patrimonio, lo que tienen que hacer es transcribir su contabilidad. Ahí no hay ningún tipo de conciliación. En el caso de las personas jurídicas originadas en la propiedad horizontal
que son contribuyentes, la norma reglamentaria dice solo deberán declarar sus activos y pasivos correspondientes a sus bienes o áreas comunes que se destinen para la explotación comercial, industrial o mixta. Esa norma es muy contradictoria realmente, ¿no? Porque si nosotros hablamos de una copropiedad, las áreas comunes no se deben de incluir como activos, no tienen reconocimiento, incluso no tienen, en la mayoría de los casos no tienen ni cómo medirse, cómo se determina el valor de un parqueadero, por ejemplo. Entonces esa norma no ha sido nunca aclarada, no ha sido nunca aclarada. Yo diría que están obligadas a incluir los activos y pasivos que hayan reconocido contablemente, porque no hay otra manera de hacerlo. En el caso de las cooperativas sí me dice, tratarán los activos y pasivos de conformidad con los marcos técnicos normativos contables, es decir, tienen que declarar los activos y pasivos conforme a las normas contables. Y ya en el caso de las asociaciones, fundaciones y corporaciones sin ánimo de lucro, allí sí hay un régimen especial, ¿no? Primero me dice, los activos y los pasivos los van a tratar de acuerdo con las normas contenidas en los capítulos 1, 2 y 3 títulos del libro primero del Estatuto Tributario, es decir, que tienen que tener en cuenta las limitaciones que establece la norma tributaria para cualquier contribuyente. Pero mire lo que me dice para el 1 de enero de 2017, me dice, mira, el 1 de enero de 2017 usted va a tomar los valores patrimoniales de la declaración de renta del 2016 y aplicará lo previsto en los capítulos 1, 2 y 3 del título segundo del libro primero del Estatuto Tributario. Es decir, que para estas entidades, si poseen activos que venían declarando a diciembre 31 de 2016 y si esos activos los poseen ahora en 2019, el valor fiscal que van a incluir en la renta 2019 será o se determinará con base en el valor fiscal que traen esos activos al cierre de 2016, no con base en el valor contable. Allí hay una diferencia entre este tipo de entidades del régimen tributario especial y las cooperativas. Y además me dice, ojo que aquellos activos que fueron depreciados o amortizados en 2016 no serán objeto de nueva deducción por depreciación o amortización. Los activos que fueron totalmente depreciados o amortizados no serán objeto de nueva deducción, ¿no? Si hay saldos remanentes por depreciar o amortizar, lo tiene que hacer con base en las vidas útiles anteriores, algo parecido a un contribuyente de régimen ordinario. Y además me dice, aquellos activos que estas entidades hayan tratado como egreso en periodos grabables anteriores al 31 de diciembre de 2016, no podrán ser incorporados como patrimonio fiscal. Eso pasó en muchas entidades. Reconocieron una inversión de un excedente neto, una compra de un activo, la reconocieron como inversión del excedente neto, pero no como activo, sino contra el patrimonio. Es decir, compraron el activo y no reconocieron el activo, sino que lo llevaron contra el patrimonio. No lo declararon. En la información financiera activaron ese activo y tiene un valor en su información contable. Lo que me dice la norma es, ojo, si ese activo ya se declaró como egreso en un periodo anterior al 31 de diciembre de 2016, usted no lo debe de incluir en la declaración de renta, allá hay otra partida conciliatoria. Le incluyo en este archivo una guía de instrucciones para ejecutar el cierre contable y diligenciar el reporte de conciliación fiscal. Una discriminación de los pasos que ya vimos en las diapositivas. Aquí hay más de 50 pasos que tienen como objetivo que usted los vaya evaluando, los vaya leyendo, los vaya chequeando, mire a ver si le aplican los tiene que ejecutar, si no le aplican siga con el paso siguiente, porque la idea es que usted, siguiendo esta guía, tiene los fundamentos teóricos y conceptuales para llevar a feliz término el cierre. Por ejemplo, yo he dividido aquí realmente esta guía tiene 56 procedimientos, ¿no? Y los he agrupado. He dicho, por ejemplo, que
que hay un primer grupo de procedimientos contables de ajustes, hay otro que tiene que ver con procedimientos de revisión, verificación y reclasificación, otro que tiene que ver con procedimientos relacionados con el cierre, otros que tiene que ver con el reconocimiento del impuesto diferido, otro que tiene que ver con procedimientos relacionados con el cierre contable 2019 y elaboración de estados financieros, ¿no? Y al final, procedimientos que tienen que ver con el diligenciamiento del formato 25 y 16, ¿no? Entonces hay que ver cuál de esos le aplican en su contexto particular, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de impuesto diferido, bueno, entonces si yo soy la entidad del grupo 3 no me aplica estos procedimientos. Si yo soy una entidad del régimen tributario especial, a lo mejor no me aplican estos procedimientos 45 al 48. Pero si yo soy una entidad del régimen tributario especial que no contemplo la reinversión de mi excedente y sé que voy a tributar, allí sí habría que analizar si hay lugar al reconocimiento de impuesto diferido y habría que reconocerlo. Estos primeros grupos de procedimientos tienen que ver con el ámbito contable. Por ejemplo, aquí hablamos del control de detalle, del registro de la totalidad de las transacciones, elaboración y registro de arqueo de caja menor, determinación de juicios relevantes por parte de la administración, evaluación de posibles cambios en las políticas y estimaciones contables, conversión de las partidas monetarias en moneda extranjera a la tasa de cambio del cierre, reconocimiento de intereses implícitos, reconocimiento de variaciones a la tasa forward, de ajuste y reconocimiento de beneficios a los empleados, actualización de provisiones, depreciaciones, amortizaciones, deterioros, bueno, en fin, ahí están todos y cada uno de los procedimientos que por supuesto tendrán como base el manual de políticas contables de la entidad. Todo este primer grupo de procedimientos tiene que buscar proporcionar información que cumpla con los requerimientos de las normas de información financiera, es decir, información comprensible, relevante, material, fiable, ¿sí? Nosotros aquí no tenemos que buscar aplicar las normas buscando beneficios tributarios. Ese no es el sentido de las normas de información financiera. El sentido de las normas de información financiera es el reconocimiento de información de calidad. Posteriormente viene un segundo grupo de procedimientos, ¿no?, que tienen que ver con la revisión, verificación y reclasificación. Hay que verificar que el balance esté cuadrado, hay que corregir errores, reclasificar transacciones, operaciones. Mire que aquí hacemos una salvedad, y es que puede ser que los contribuyentes hayan normalizado activos. Entonces, dentro del reconocimiento de activos omitidos, pues allí nosotros tenemos que hablar de la corrección de errores, porque puede ser que haya un error fiscal y no contable, es decir, que el activo sí se haya reconocido contablemente, pero no fiscalmente. O puede ser que haya un error contable y fiscal, es decir, que el activo se haya omitido tanto a nivel contable como a nivel fiscal. En ambos casos, para entidades contribuyentes, esta normalización que trajo la ley 1943 generará impactos sobre el valor de los dividendos que están grabados. Ojo con eso, que también hay que analizarlo. Ya esta etapa, en este segundo grupo de procedimiento, hay que verificar saldos de cuentas por cobrar, de inventarios, si los hay, de propiedades planta de equipo, es decir, mirar que la información financiera se ajuste a la realidad de la entidad, ¿no? Verificar saldos por pagar, etcétera, con las declaraciones y todo eso. Ya después vienen los procedimientos relacionados con el cierre fiscal, es decir, ya a partir del punto 41, las entidades que son contribuyentes tienen que evaluar cuáles cifras o cuáles diferencias se van a presentar entre las bases contables y las bases fiscales, y con base en esas diferencias hay que proyectar las cifras fiscales y hay que proyectar la carga tributaria, ¿no? Todo ese grupo de diferencias, acuérdense que tiene que estar implementado en la contabilidad a través del control de detalle, de lo cual ya hablamos. Y yo propongo que esas diferencias
se sistematicen en una hoja de trabajo que me permita mostrar cómo en mis valores fiscales llego a mis valores, perdón, cómo en mis valores contables llego a mis valores fiscales. Finalmente se diligencia el formulario 110 para personas jurídicas, y tenga en cuenta además que si estamos hablando de un contribuyente del régimen simple, ellos están exonerados de liquidar impuestos sobre la renta, ¿sí? Sobre renta ordinaria, porque puede que estén obligados a liquidar impuestos sobre la renta sobre ganancias ocasionales, pero si no tienen ganancias ocasionales no van a tener impuesto a las ganancias ni van a tener impuesto corriente, ¿no? Ni van a ser sujetos de conciliación fiscal, porque ellos están sujetos es al impuesto unificado, no al impuesto sobre la renta. Si tienen ganancias ocasionales, pueden quedar sujetos al impuesto sobre ganancias ocasionales, que es una forma de impuesto a las ganancias. Vienen procedimientos relacionados con el impuesto diferido y procedimientos relacionados directamente con el cierre contable y la elaboración de estados financieros. En la mayoría de situaciones, en la mayoría de casos, el cierre de las cuentas de resultados se hace a través del programa contable. Hay que tener en cuenta cuáles son los requerimientos de ese programa con respecto al cierre de cuentas de resultados, ¿sí? A veces se requieren unos procedimientos específicos, hay que hacer unas revisiones específicas. Y con el cierre de las cuentas de resultados, es decir, cuentas de ingresos, costos y gastos, también se deben de cerrar cuentas del control de detalle asociadas a cuentas de resultados. Por ejemplo, si yo tengo una diferencia en mi cuenta de ingresos porque contablemente reconocí intereses implícitos, pero fiscalmente no hay intereses implícitos, esa diferencia yo la debo de llevar controlada en mis cuentas de la contabilidad, cuentas de orden o cuentas auxiliares, de acuerdo con los modelos de control de detalle que vimos. Pues en el cierre esas cuentas asociadas a esa diferencia también se tienen que cerrar, ¿sí? Solamente deben de pasar para 2020 cuentas que muestren diferencias entre bases contables y fiscales referidas a activos, a pasivos y a patrimonio. Bueno, finalmente, al final, en el formato 25/6 se diligencia toda la información con base en la información que se obtuvo de los procedimientos anteriores, ¿no? El último paso yo le coloqué, hay que verificar que ese formato esté bien diligenciado, entonces hay que hacer unos cruces de información, ¿sí? Para el diligenciamiento de ese formato, valga la cuña publicitaria, estamos ofreciendo una plantilla que le permite a usted diligenciar el formato y proyectar la carga tributaria a partir de la información financiera que usted reconozca, a partir de las diferencias. Bueno, hay una normatividad aquí básica sobre ingresos, sobre la declaración de ingresos y patrimonio. No se olvide que las declaraciones pueden estar, o los contribuyentes pueden estar obligados a que sus declaraciones de renta, ingreso y patrimonio tengan que ser firmadas por contador o revisor fiscal. Recuerde que la cuantía de ingresos son 100.000 VT, que son 3.427 millones en el año. Esta es una norma que aplica tanto para entidades que declaran ingresos y patrimonio como para entidades que declaran renta. Sí, la cuantía, no esta norma, pero al menos sí la cuantía de las 100.000 VT en cuanto a ingresos brutos o patrimonio bruto. Y recuerde que en materia de declaración de ingresos y patrimonio hay un régimen sancionatorio particular, específico, ¿no? Por ejemplo, la sanción por extemporaneidad de las declaraciones de ingresos y patrimonio están contenidas en el artículo 645. Para régimen ordinario es la del artículo 641. Por ejemplo, para entidades que presentan declaración de ingresos y patrimonio, el artículo 645 dice que estas entidades, si presentan la declaración de ingresos y patrimonio de manera extemporánea, tienen que liquidar y pagar una sanción equivalente al 0.5% de su patrimonio líquido. Régimen muy diferente al régimen ordinario. Ok. Bueno, aquí hay otras sanciones que usted tiene que tener en cuenta, que tiene que contemplar para el caso de entidades que presentan declaración de ingresos y patrimonio. Finalmente, pues aquí hay un ejemplo de declaración de ingresos y patrimonio, ¿no? Aquí, por ejemplo, están los
discriminados las partidas de efectivo, cuentas por cobrar, etcétera, las propiedades, planta y equipo, ¿sí? Si por ejemplo esta entidad que estamos viendo allí reconoció sus propiedades, planta y equipo de valor razonable, eso se tiene que ver reflejado en la declaración de ingresos y patrimonio, ¿sí? La sección de ganancias ocasionales no la tienen, ¿no? Porque ya no están sujetas a ganancias ocasionales, todos los ingresos van en la sección de ingresos. En la parte de costos, gastos, de administración de ventas, etcétera, todo eso tiene que concordar con la información contable, ¿no? Este renglón que dice renta líquida, pues para ella no es renta líquida realmente, sino simplemente un excedente y debe concordar con el excedente contable. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos que estos conceptos hayan sido de utilidad o les sean útiles para planear su cierre contable y fiscal. A continuación vamos a desarrollar un caso práctico donde miraremos qué aspectos debe tener en cuenta frente a la conciliación fiscal, qué aspectos debe tener en cuenta frente a los ajustes fiscales, frente a las normas que rigen para 2019 según la ley de financiamiento, y qué tiene que tener en cuenta para el diligenciamiento del formato 2516. Se me cuida, que le rinda y que mi Dios los bendiga. Muchas gracias.